Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisseia. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Buenas tardes, bienvenidos una semana más a estos workshops del segundo hackathon Odisseia for Good. Hoy nos acompañan dos personas muy especiales para Odisseia, Alexandra y Ferran, que fueron participantes y ganadores del primer hackathon Odisseia for Good en nuestra primera edición. Muchísimas gracias, Alexandra, muchísimas gracias, Ferran, por estar aquí hoy con nosotros. No, gracias como siempre a vosotros. Gracias a ti. Y bueno, para aquellos que no os conozcan o no hayan estado en esa primera edición del hackathon, Alexandra, Ferran, ¿cuál es vuestra vinculación con la inteligencia artificial y si podéis contarnos un poco más sobre vuestro proyecto tan interesante? Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, justamente, a nosotros nos une algo bastante especial con Odisseia, pero la iniciativa del hackathon, que era tratar de buscar soluciones que pudieran crear impacto en colectivos vulnerables, justamente encajaba muchísimo con lo que ya nosotros estamos tratando de desarrollar y que veníamos estudiando el mercado y teníamos, digamos, una inquietud incluso personal con lo que estaba ocurriendo dentro del sector del reclutamiento. Entonces, esta apuesta que hicimos en Odisseia era justamente llegar hasta el poner en mercado, digamos, inició en Odisseia en el hackathon, una solución que nos ayudara a rediseñar y crear la única plataforma de inteligencia artificial ética que devuelva al mercado laboral ese talento normalmente invisible. A través de, lo que estamos ahora desarrollando, que ya estamos ahí en otra fase, es justo eso, crear una arquitectura neurosimbólica donde la solución a través de la inteligencia artificial no solamente vaya con la regulación, sino que ese impacto no cree una amplificación de sesgos o utilizar la inteligencia artificial de una manera que no amplifique el problema, sino que realmente ayude a solucionarlo, básicamente. Muy interesante. Y Ferran, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, yo espero no sé, es que no sé qué decir, estoy un poco fuera de juego, perdonad. Nada, no te preocupes. Mira, Ferran, voy a hacerte una pregunta más directa. ¿Cuál es tu Mm, puesto directo en el proyecto? ¿En qué y año pues, te iniciaste y cuáles son tus funciones? Cuéntanos un poco. a ver, mi puesto en Bowie es de frontend.
Empecé hace un año y medio. Bueno, Alejandra ya puede decir el cambio que he hecho, la evolución que he tenido, porque empecé prácticamente nunca había estado en una empresa trabajando así en un, Un proyecto. como con un proyecto, vaya. Entonces, claro, está totalmente fuera de juego. Pero bueno, poco a poco pues me he ido metiendo en el tema y sí, bueno, ahora mismo pues bueno, que lo diga. El Ferran es el mejor ejemplo y reflejo de justamente lo que queremos solventar. Ferran Perdonad si tuvo soy que un hacer poco. un cambio profesional, o sea, después de perder su trabajo, que tenía un área completamente distinta, eh, estaba motivado a formarse como programador, pero tenía que enfrentarse a dos problemas graves dentro del mercado laboral, que es el edadismo, o sea, la edad, ser mayor de 45 años penaliza, y luego ser su primer trabajo como desarrollador. Y nosotros a través de LinkedIn, yo fui compartiendo desde mi inquietud de lo que estaba pasando en el mercado hasta que tenía la idea de emprender. Conectamos en ese momento y él comenzó a seguir esto que en su momento era una idea, hasta que, bueno, cuando di el paso fue y ha sido el primer empleado de Google. Entonces, a lo largo de este tiempo, ese Ferran que entró, que era una persona que absolutamente inhóspito para él el saber cómo poder evolucionar su carrera con algo que a él le apasionaba y para lo que se estaba formando, tener la oportunidad de trabajar en un proyecto real que además resuelve justamente lo que él estaba sufriendo en el mercado, ha sido una experiencia fantástica porque hoy en día, pues, Ferran no es que es el frontend, es que es un frontend con superpoderes. Es impresionante y bueno, sin su trabajo no hubiéramos podido llegar tan lejos. No, enhorabuena a ambos, sobre todo a ti, Ferran, por Gracias, tu gracias. trayectoria y por Y, incorporarte. y perdonad si soy un poco capitán cortadillo, pero es que me No te cuesta mucho, preocupes, me para cuesta nada. mucho. Estamos aquí en confianza y como decía, enhorabuena porque mira, Ujú, habéis tocado dos temas que hemos hablado en anteriores workshops que son muy importantes. ujú. El primero es el de la formación continua. Da igual que acabes de Ajá, terminar la carrera, que tengas 50, 60, 70, la edad que tengas, siempre es muy importante formarse porque la tecnología, el mundo avanza más rápido que Correcto, todos nosotros, independientemente de qué edad tengamos, de en qué país vivamos. Es muy importante y es algo que desde Odisea fomentamos mucho. Y también la importancia de incluir a las personas que muchas veces tienen una problemática, en vuestro caso o en el caso de Ferran, el edadismo, o ese ajá, problema a la hora de buscar trabajo para diseñar soluciones. Este, como sabéis, es un hackathon que va enfocado a colectivos vulnerables y correcto, nuestra idea siempre es incorporar en la medida de lo posible, tanto en el diseño como en el testeo de esas soluciones a los colectivos vulnerables. Así que correcto. sois todo un ejemplo tanto de trayectoria profesional en el caso de Ferran. Alexandra, tu trayectoria también es impresionante, pero como CEO y líder del proyecto, también enhorabuena por cumplir también con lo que desde Odisea se busca y se busca Claro. visibilizar. Me gustaría hacer una pregunta Sí. sobre cuándo fue el momento que os disteis cuenta que vuestro proyecto no solamente era técnicamente viable a nivel aplicación, sino que era socialmente necesario. En el caso de Ferran ya lo habéis demostrado que es algo obvio, pero en el caso tuyo, Alexandra, ¿en qué momento hiciste o tuvisteis esa inquietud de crear Bueno, este proyecto? justamente porque lo tuve que vivir en mis propias carnes. Yo, luego de tener una trayectoria súper potente, realmente jamás, prácticamente en mi vida, tuve necesidad de buscar trabajo. No es hasta que tuve que vivir un episodio personal donde a partir de un acoso laboral me quedo sin trabajo y voy por primera vez al mercado en muchísimos años. Y lo que me consigo es absolutamente aterrador. Y luego de ser sistemáticamente descartada de procesos de selección, que yo decía, pero si el cargo está hecho para mí, no entender qué ocurría, me di cuenta que el problema de la selección no es que no hay talento, es que nos estamos equivocando al medirlo. Ujú. Además de los sesgos, que es el principal problema. Entonces, esto fue lo que me motivó a mí a crear la solución que yo no pude encontrar en el sistema. Y a partir de aquí
me di cuenta, explorando el mercado, haciendo ese análisis de mercado, que somos cientos de millones de personas que lo sufrimos, porque ya no es el edadismo, los parados de larga duración, es temas de género, que sí existen, sesgos en muchísimos sentidos, los jóvenes sin experiencia. Entonces, esto llévalo a su totalidad y luego te planteas por qué tantas empresas no consiguen talento habiendo tanto talento fuera. Y Ferran es el mejor ejemplo. Es que además se ha hecho un nicho de entre 35 y 45 años, en el que ahí es donde van a buscar todas las ofertas de trabajo, todos el talento lo van a buscar allí. A ver, ¿y el resto? Hay gente muy válida, gente joven muy válida, hay gente mayor muy válida, hay mujeres. Sí, es la realidad. Es la Incluso realidad, sí, sí. la gente joven también era una de las inquietudes que en el hackathon había mucho estudiante y nos decían, buah, es que nos está costando salir de la carrera con un máster, 3 másters, no tienes Correcto, experiencia, pero no te dan la oportunidad de tener correcto. experiencia. Y también tuvimos más personas, también mayores, de decir, es que un ingeniero con 50 años parece que estemos desactualizados cuando nos hemos Sí, seguido sí. formando, cuando hemos seguido trabajando y sabemos mucho más que una persona joven en el sentido de que acumulamos mucha experiencia, de que hemos visto cambiar el paradigma tecnológico. Entonces es una cosa que nos afecta a todos en un momento u otro de nuestra vida. Así que, de nuevo, enhorabuena por la iniciativa y se vio con ese Gracias. merecidísimo premio. ¿En qué momento tomáis la decisión de que habéis detectado la problemática, habéis tenido una idea que es crear una solución que ponga remedio a esa problemática y en qué momento tomáis la decisión de convertirlo en una solución que atraviese o esté creada con inteligencia artificial? ¿Cuál es la diferencia de tener la idea a pasar a la acción? Vale, yo creo que en nuestro caso ha sido fundamental porque la problemática la sabemos que hay un problema en selección y esto lo sabemos todo, pero el secreto no está allí. Nosotros tenemos un trabajo de fondo de mucho estudio de mercado, de mucho entender y hablar y a través de muchas formas, entrevistas, hemos hecho webinars, mesas redondas, hemos estado, digamos, en el barro con lo que sería nuestro cliente final, que son empresas, o sea, la parte de recruitment y el talento, entendiendo exactamente cuáles son los pains, porque al final en esta película ambas partes tienen problemas importantes y dolores que resolver que no están solventando. Cada uno tiene se enfrenta a su desafío. Entonces, entender exactamente qué era lo que no solo lo que les dolía, sino lo que dentro de lo que había en el mercado, qué no se estaba solventando aún. Entender los competidores que existen, o sea, los players que hay en el mercado, qué solucionan, qué han hecho bien, pero sobre todo qué no han hecho bien. Y entender que la inteligencia artificial generativa, que trabaja de forma probabilística, cuando tú tienes un problema enorme como es este, si quieres cambios, resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Y quizá lo que más veíamos es que se seguían haciendo las mismas cosas, pero amplificado, porque la IA es una gran herramienta, pero amplifica lo bueno y lo malo. O sea, entonces, las automatizaciones, los bots, los agentes, no exactamente está solucionando ese problema. Entonces, ahí es cuando dijimos de qué forma podemos garantizar que un match entre una empresa y un candidato pueda ser óptimo, que no esté dejado a la lotería, a la asunción, a que le entró por el ojo a alguien o a etiquetas, que es básicamente lo que se usa, o sea, estándares, sino un método que sea científico, medible, con datos, con accionables. Y ahí fue cuando decidimos, antes de desarrollar toda la IA, vamos a trabajar un algoritmo propio basado en determinados componentes como la historia que está detrás del currículum, como crear nosotros un propio test de personalidad para sacar capacidades transversales, estudiar el fit cultural con la empresa, entendiendo el ADN de la empresa, el perfilado del rol, no la carta de los reyes,
Y todo esto con un algoritmo que, siendo propietario de los datos y pudiendo clasificar de forma anónima, porque la idea es que todo el proceso sea anónimo y quitar los sesgos, realmente pueda traer ese fit perfecto que encaja mediante datos que te certifican el por qué una persona sí, el por qué otra no, que esto sea medible, que sea trazable, que sea transparente, y sobre esos datos que ya son propios puedes ir entrenando el modelo propio, que es lo que hacemos nosotros, en nuestro caso de manera neurosimbólica, pero digamos basado en esto, básicamente medible y accionable, para que la empresa se prepare a tomar mejores decisiones. Esto debería traer encajes que normalmente tú, usando un sistema como el que ya conocemos, hubiera sido descartado. Porque el problema no es ese match que te trae, sino cuánta gente no dejaste por el camino que hubiera encajado mejor. Y dentro de esa apuesta está pues ese chaval joven que, aunque no tenga experiencia, pues de pronto ha trabajado en X proyectos, tiene otro tipo de cosas que por formación es un complemento de habilidades y tal que encaja muy bien, o al revés, un caso como Ferran, que de esto hemos tenido muy buenas experiencias con nuestra herramienta, básicamente. Ahí fuimos a lo técnico, de la idea a lo técnico, de esta manera. Bien. Muy interesante. Ferran, no sé si quieres añadir algo. No, yo quería añadir que además de lo que ha dicho Alejandra sobre la IA, que además están las alucinaciones que tiene la IA, Sí, que, un tema muy importante. que también influyen Claro, porque muchas veces muchos de en- nuestros En este participantes, cribado. en este claro, cribado, sí, sí. muchas veces lo que nuestros participantes del hackathon o tienen la inquietud es decir, es que mi herramienta no es nueva, es que mi herramienta ya existe en el mercado. Y muchas veces nosotros lo que les decimos desde Odiseya es que herramientas existen muchísimas y seguramente haya, y bueno, sabemos por los estudios de mercados que habéis hecho, que hay más herramientas que se dedican al mercado laboral, a filtrar, y es algo que está implementado no desde hace mucho tiempo, pero sí que desde hace más tiempo del que nosotros nos pensamos. Pero la diferencia de vuestra herramienta, y por eso fue motivo también de otorgaros ese premio, es el uso ético de los datos, es Claro. esta lucha por la eliminación de esos sesgos que de manera casi automática los algoritmos tradicionales o los algoritmos más generales llevan implícitos, es lo que marcan la diferencia, hacer esa herramienta o esa solución ética. Os quería Yo preguntar. Sí. perdón, sí, no, sigue. Solamente quería hacer un matiz para las personas que te dicen esto. Ujú. A veces las soluciones no tienen que ser algo que no existe. Simplemente entender de qué manera puedes hacerlo mejor. Claro, totalmente. Y en ese sentido os quería preguntar, porque la duda derivada de esa otra duda es cómo se equilibra esa ambición tecnológica de, al fin y al cabo, su modelo de negocio. Sois una empresa, tenéis que ganar dinero, porque la propia financiación es lo que hace que mejore la herramienta y la solución. ¿Cómo se equilibra esa mentalidad empresarial de querer construir algo rápido y grande con esa ética tecnológica que muchas veces lo que implica es más coste, más tiempo y más recursos? Fíjate que yo lo veo más bien como una oportunidad de oro. Y te voy a explicar por qué. Bueno, más allá de la regulación, es verdad que lo creamos o no, las empresas tienen compromisos y tienen datos sensibles, digamos, y hay implícito una cantidad de cosas a las cuales realmente debería ser una garantía que tu herramienta cumpla con eso. Y de hecho, a mí me parece que Europa, en el paso que ha dado con la regulación de la IA, somos bastante pioneros. Y siempre he dicho que la regulación no tiene nada que ver con innovación, y nosotros somos un ejemplo en ello. Y te pudiera dar miles de ejemplos más, porque lo que sobra es talento creando cosas. Es verdad que la vida más rápida es poder utilizar lo que ya existe, como el LM de terceros, un ChatGPT o lo que sea, pero realmente eso tiene su contraparte a nivel pues bueno, es una caja negra de... Además que están sesgados todos esos LLMs. Entonces, no sabes qué vas a... Con lo cual, yo creo que es todo lo contrario. Hay mucha necesidad en muchos ámbitos que existan soluciones que cumplan con la regulación, porque son garantías para todos,
manteniendo no solo la ética, la transparencia y la gobernanza, perdón, no solo la ética y la transparencia, sino que la gobernanza garantiza pues que la forma en la que se ejecuta ese modelo de inteligencia artificial realmente no deje fuera, por ejemplo, en nuestro caso que es... A Te has ver, muteado. sí, te has silenciado sin querer. Sí, Perdonad. ahora. Ahora, bueno, estaba hablando, bueno, lo que te decía es que una cosa no dista de la otra, no dista de absolutamente la otra. Y hoy en día, por lo menos en el sector europeo, que va la regulación, ahora sí que todo el mundo va a tener que implementar con estrategia y con gobernanza y cumpliendo la regulación, es una garantía para todas las empresas y para aquellas soluciones que están saliendo al mercado con esto por diseño. Con lo cual es una ventaja competitiva, no todo lo contrario a no ser innovador. Exacto. No, muy interesante y muy de acuerdo con lo que comentas. Al fin y al cabo es por lo que hay que apostar. Hemos hablado de lo bueno, hemos hablado del proceso de creación de vuestra solución, pero entiendo, y seguramente me lo podéis corroborar ahora, que no es un proceso fácil. Es decir, No. vosotros ya teníais un trabajo previo antes del hackathon. De este hackathon ha pasado casi un año y seguís trabajando constantemente para elevar esa solución. Me gustaría si podéis compartir y si os animáis Sí. a compartir un error que hayáis tenido grande, importante o Muchos. relevante dentro de la compañía y sobre todo qué habéis aprendido de ese error. Hombre, errores muchísimos. Vamos a partir de la base que nosotros hemos... No arrancamos WUI con financiación, ni con soporte, ni con red, ni con absolutamente nada. Ir a pulmón es sumamente difícil, es doloroso, es agotador y bueno, es parte del juego. Quizá eso también nos ha permitido ser más creativos y más efectivos, pero también cometes muchos errores al inicio, justamente porque no tienes herramientas, como contratas los perfiles adecuados o las herramientas adecuadas, puedes ir más rápido. Y en esa, quizá desesperación, y esto lo hemos vivido Ferran y yo juntos, que Ferran está conmigo desde el inicio, pues muchas veces tienes que incorporar gente que de pronto no es el mejor encaje o que no va a la velocidad o con el compromiso que se requiere, o aprendes con el tiempo a que hay decisiones que tienes que tomar más rápido, aunque eso suponga tumbarlo todo y volverlo a hacer, que son cosas que nos ha pasado. Nosotros, en determinado punto, con un equipo inicial, tardamos en tomar decisiones. Los errores se fueron aumentando y al final, pues nada, pues una de las decisiones era tumbarlo todo y volverlo a hacer. Y eso da muchísimo vértigo, da muchísimo miedo, pero al final te das cuenta que es lo mejor. Luego aprendes y lo harías completamente distinto, pero es parte del juego. Los errores enseñan. Y Ferran creo que iba a decir algo. Sí, sí, no, comparto lo que tú estás diciendo, que los errores enseñan. Total. Yo he aprendido un montón después por todo lo que hemos pasado. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ha sido mejor que una universidad. La experiencia siempre enseña muchísimo, por eso estos proyectos como el hackathon son las Sí, oportunidades de testar, ¿no? De ver Sí, hasta sí, sí. dónde mi solución es buena, con expertos, etcétera. Muy interesante. claro. Otro papel que habéis es muy interesante que tratemos, y es el melón en siguiente en el que vamos a abrir, es el tema de la toma de decisiones que adelantabais, que muchas veces esos errores van producidos por esa toma de decisiones. En vuestro caso os quería preguntar qué papel ha jugado que tengáis un equipo tan diverso como el vuestro, porque sois diversos ya no solo en género, sois diversos en edad, sois diversos en geografía, porque cada uno estáis Totalmente. distribuidos, sois muy diversos en el perfil, no sois todos tecnólogos, hay No, perfiles exacto. muy diversos. ¿Qué papel ha jugado esa diversidad? ¿Cómo ha casado todo Pues este tipo de perfiles? esto ha sido lo contrario a error. Esto ha sido No, súper enriquecedor. ha O sido un sea, acierto. esto ha sido un acierto absoluto y yo creo que cualquiera que tiene una empresa debería considerar esta diversidad. Nosotros, por supuesto, esto nos ha ayudado a tener
diferentes visiones de un mismo punto, nuestras reuniones de brainstorming, de algunas, incluso soluciones que tenemos, decisiones que tenemos que tomar muy rápido para acelerar o porque tenemos que cambiar el enfoque. Esto justamente nos ha ayudado muchísimo, el ser multiculturales, multigeneracionales. Yo por lo menos lo veo con Farran y con el equipo tech que es más joven. Farran tiene una forma de solucionar el desarrollo de una manera, además que es un crack de verdad. Y transmites, a pesar de, incluso con aquellos que tengan más experiencia que él, porque lo hay, el CTO es bastante menor que él, pero es un tío de 15 años de experiencia, a veces el enfoque que tiene Farran, justo por su experiencia de vida, por su edad, suma muchísimo, como al revés. A Farran lo tienen, vamos, como un cohete. O sea, Farran no hubiera aprendido a la velocidad que ha aprendido sin tener ese input que le generan pues aquellos que son mucho más jóvenes, no lo sé. Pero eso a nosotros nos ha enriquecido muchísimo como equipo. No, fíjate que en el equipo ahora está Raúl, que él es profesor y es, ¿cómo era? Filósofo. Filósofo, eso, filósofo. Ya, imagínate. Hay una mezcla de generacional y de cultural que, bueno, todo es enriquecedor. Sí, Todo es también enriquecedor. es parte de la esencia del proyecto, ¿no? Si vais a Sí, sí, hablar de sí. diversidad, vais a hablar de inclusión, pues hay que empezar, ¿no? Por el equipo dentro El de casa y ejemplo comienza vosotros, por casa. exacto, Sí, lo sí. cumplís a rajatabla. Sí. Ajá. Os quería preguntar ahora sobre la situación del proyecto. Nosotros nos vimos hace un año en esa primera edición, ganasteis ese premio. ¿Qué ha pasado en Ujú. este año? A los que no hemos seguido la actualidad, Bueno, ¿qué punto mira, estáis? nosotros ganamos en marzo. Nosotros sí que es verdad que habíamos llegado al hackathon con mucho trabajo hecho de campo, pero nada técnico. Y de hecho fue el hackathon lo que nos permitió por fin, porque y tuvimos el intento anterior con ese equipo y tuvimos que desmontar todo lo que teníamos hecho. El hackathon nos abrió la puerta a poder tener el esqueleto, digamos, que trabajamos en el hackathon, con lo cual ganamos el esqueleto donde ya nos daba pie a comenzar a seguir los cimientos de este prototipo mínimo viable que necesitamos para salir al mercado. Ha sido, en todos estos meses, lo que hemos creado ha sido brutal, siendo tan pequeñitos, sin dinero. Hemos desarrollado, hoy en día tenemos un producto funcional ya desplegado código a código. Esto no está hecho con no code, ni con Make, ni con Cursor, ni nada de esto. Esto es código puro y duro. Aquí todo el mundo se ha vestido de lo que sea, de diseñador, de producto, de Ujú. productor de cine, de lo que haga falta. Aquí somos muy versátiles. Incluso he traído cafés y todo, imagínate. Y bueno, en el estadio en el que estamos ahora, justamente tratando de cerrar pruebas pilotos, estamos justamente eso, y aprovecho, hago aquí el spam, de pruebas pilotos grandes para poder tener cantidad de data importante, para poder, porque ya hemos hecho pruebas reales que nos han ayudado, uno, a validar determinadas cosas a nivel del algoritmo, etc., pero sí que también hemos tenido que cambiar ciertos enfoques del proceso de onboarding o de el cómo interactuaba cada usuario, etc., que también ha sido muy enriquecedor. Y ahora pues estamos levantando ronda por una parte y por el otro cerrando los preacuerdos que ya tenemos en mesa y buscando dos pruebas pilotos que sean de empresas grandes donde podamos tener mucha data para eso, pues ya ir iterando el producto. Y este es nuestro estadio actual. No, muy interesante y enhorabuena de nuevo por ese lanzamiento, ese disparo que habéis tenido en este último año. Claro, vosotros entrasteis en el primer hackathon donde nosotros también como entidad Odisea ya tiene muchísimo recorrido, pero era una primera edición donde los partners eran limitados, donde tampoco nosotros sabíamos qué tipo de equipos iban a presentarse, era un libro en blanco.
y fuisteis vosotros los que escribisteis la primera página de ese libro. Marcasteis un listón muy alto. En general todos los equipos tuvieron muchísimo nivel, nos lo pusisteis muy difícil y este año ha hecho que el hackathon haya crecido en números de participantes, en número de patrocinadores, en número de gente que nos apoya, expertos, etcétera. Pero al mismo tiempo hay muchos equipos que ven vuestras soluciones y nos dicen, es que mi solución no es suficiente, es que yo llego tarde, es que yo No, llego pronto, es que no No, soy no. capaz. ¿Qué les diríais a esa gente no. de animarlos a participar al hackathon y por qué? Lo primero que tengo que decir es que estoy súper convencida de que hay un montón de talento afuera en esas universidades. Lo sé, lo he vivido, lo vi en el propio hackathon, lo veo a diario porque comparto con muchísima gente. Estoy, bueno, estoy en el ecosistema emprendedor y obviamente ves muchas cosas. Lo que falta son soluciones que realmente tengan impacto y cumplan la regulación. Ahí Europa vamos un poco cojos. Con lo cual, mi invitación a todo ese talento que estáis escuchando, uno, las ideas hay que sacarlas a brillar a la calle, en la cabecita no hace nada. Y no os pongáis vosotros mismos limitaciones. Tenéis esta oportunidad, aprovecharla, porque es el mejor trampolín y parlante que vais a ver. De verdad, yo le debo, bueno, nosotros como equipo le debemos muchísimo a Odisea, porque realmente tiene un cometido real con esto. Para nosotros han sido de gran ayuda, han sido eso, pues, todo lo que han podido ayudarnos a tener que tengamos visibilidad, pues ha estado allí. Así que esas ideas, ninguna idea es poca. Luego, seguramente mucho de ese talento le falta conocer a otro talento con quien conectar para esas soluciones. Claro. Cuando ellos estén juntos en esa ebullición que supone ese vértigo que se vive, esa mezcla de intensidad de emociones en el hackathon, y nadie es capaz de saber hasta dónde es capaz de llegar. Nosotros lo vimos nosotros mismos. Nosotros llegamos a Odisea con muchas cosas teóricas, digamos, con mucha investigación, pero nada técnico hecho. Y en un fin de semana, con poca previa preparación, logramos desplegar, o sea, hacer lo que hicimos. Y a partir de allí ha sido, vamos. Así que yo animaría a todas las personas que quieren participar, que tienen ideas. Hay gente con muchas ideas, hay mucho colectivo que necesita ayuda. Señores, personas mayores, inmigrantes, energías verdes, o sea, hay tanto por hacer, que yo creo que lo mejor que el aprendizaje, la experiencia ya lo vale. Si a partir de allí se pueden materializar ideas, vais a contar con ayuda. Eso os lo puedo asegurar. Para eso. Chicos, no hay miedo. ¿eh? Ese es el espíritu, No hay Ferran. miedo ninguno. Y Exacto, porque el mejor ejemplo soy yo. no, y que estamos todos para ayudar. Al fin y al cabo, Odisea es una entidad sin ánimo de lucro. Lo hago yo el spam también, Alexandra. Somos una entidad sin ánimo de lucro que nosotros lo que buscamos es que estos proyectos salgan a mercado. Es nuestro Es tal objetivo. cual, Nosotros no somos los beneficiarios de este producto ahora, pero en un futuro podemos ser los beneficiarios. Esos colectivos totalmente. vulnerables que muchas veces nos pillan muy lejos. Tarde o temprano todos vamos a formar parte de un colectivo vulnerable porque solamente las personas mayores ya es un colectivo vulnerable. Entonces, Claro, ahí vamos a llegar a nivel laboral. Luego hay personas que, por desgracia, sufren algún tipo de discapacidad, etcétera. Es decir, hay que ayudar y el bien social es muy importante. Por eso, todo lo que sea sumar, por pequeña que sea la idea, por grande que sea la idea, por avanzada que esté la idea, siempre es bienvenida y siempre intentaremos todos dar el máximo de nosotros para poder ayudar. Nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría cerrar con una pregunta bastante difícil para ambos, que es que si tuvierais hoy mismo que volver a empezar con esta solución, que lo que tuvierais lo tuvierais que tirar abajo, ¿qué haríais exactamente igual y qué cambiaríais sin dudar? hombre, Yo, igual, por ejemplo, perdón, ibas a responder, Ferran. lo que haría exactamente igual, volver a conocerte. Oh, qué bien. El equipo. El Muy bien. equipo, mira, Buscarte debajo de las piedras si hace falta. Mira, yo volvería a repetir el equipo que tenemos y cómo es algo de lo que me siento muy orgullosa, la cultura que hemos creado como equipo, la forma en la que somos
muy cohesionados. ¿Cómo resolvemos? Hemos resuelto todo siendo tan poquitos y sin dinero. ¿Qué no volvería a repetir? Oye, mira, hay que tener una visión mucho más práctica y más simple de las cosas. Hay muchos momentos que nos hemos podido ahorrar simplemente siendo, pues eso, confiando, tomando decisiones rápidas que duelen menos, atento a determinadas y a hacer cosas mucho más simples y más rápidas a manera de prueba. Que bueno, a nosotros en su momento pues nos tomó más tiempo entenderlo y llevarlo a cabo. Ya una vez aprendido, pues obviamente ahora vamos bastante más experimentados, pero eso por lo menos en nuestro caso. No sé qué otra cosa se te ocurre, Ferran. No. Lo que decía, volver a conocerte, buscarte debajo de las piedras y volver a empezar otra vez con Bubi desde cero, tantas veces como hiciera falta. Porque creo que es algo que vale la pena. Vale la pena. Pues chicos, muchísimas gracias por compartir este tiempo prenavideño con nosotros. Ha sido un placer teneros en el Hackathon, es un placer teneros aquí ahora. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharos, animaros como siempre a seguir sumando iniciativas. Ya sabéis que tenemos las inscripciones hasta el 20 de enero abiertas y por supuesto Alexandra estará acompañándonos en la gran final del Hackathon presencial. Ferran, esperemos que también puedas sumarte. No sé, a ver. Sumarte a nosotros y todos aquellos que queráis conocer a Alexandra más de cerca su solución, podréis conocerla, hablar con ella, preguntarle y estar y todo, y del hackathon y las dudas que tengáis del hackathon, contactadme, que encantada. Y os invito de verdad a vivir esta experiencia. Es única, es inolvidable y a saber a dónde vais a acabar yendo. Mirad a nosotros donde estamos. Así que, ¿quién dijo miedo? A por ello. Pues con esta frase tan inspiradora cerramos este workshop. Muchísimas gracias. Déjame decir una última cosa. Perfecto, Ferran, adelante. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Muchísimas gracias. Pues con esta frase sí que sí cerramos. Muchísimas gracias, chicos. Venga. Gracias, Jorge. Gracias. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odiseya. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este Hackathon Internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.